Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 4. Puff narrador. Joder, esto de andar buscando demonios es agotador. Isagi dejó caer su cuerpo sobre una banca del parque. El joven estaba sentado tranquilamente, con una mano sosteniendo un trozo de pan que lanzaba a los patos frente a él. El sol de la tarde bañaba la zona con un brillo cálido, y por un momento, todo parecía normal, demasiado normal para alguien que había estado peleando contra horrores infernales hacía apenas 2 días. Habían pasado ya un par de jornadas desde su último enfrentamiento con un demonio, y aunque su cuerpo aún conservaba el cansancio, su mente no dejaba de pensar en una sola cosa: seguir subiendo de nivel. ¿Y por qué se empeñaba tanto en buscar demonios si, en teoría, su único objetivo era sobrevivir? Simple. Experiencia. Isagi quería hacerse más fuerte, y la mejor forma de lograrlo era cazando demonios. De esa manera, si algún día aparecía uno de esos bichos absurdamente poderosos, podría partirle la mandarina en gajos sin pensarlo 2 veces. Para que se le quiten las ganas de andar jodiendo, murmuró entre dientes con una sonrisa pícara. Además, desde que había recibido ese castigo infernal del sistema, había aprendido la lección: mejor seguir completando las misiones básicas que tentar la suerte con más castigos. Quién sabe qué tipo de torturas le esperaban si volvía a fallar. En el tiempo libre, también había estado entrenando su control sobre la energía maldita, adaptándola a su propio estilo de combate. Uno de sus objetivos personales era lograr ejecutar un Black Flash. Recordaba las palabras de Todo: hay una gran diferencia entre los hechiceros que han experimentado el destello negro y los que no. Y él no pensaba quedarse en el segundo grupo. En cuanto a los eventos del mundo de Chainsaw Man, Isagi no tenía el menor interés en involucrarse. Ni loco me convierto en uno de los perros de Makima, dijo con un escalofrío solo de imaginarlo. Prefiero pelear con 100 demonios antes que meterme con esa mujer. Mientras un pato le arrebataba otro pedazo de pan, Isagi soltó una pequeña risa. Aunque vivía rodeado de caos, disfrutaba esos breves momentos de paz. A fin de cuentas, no todo podía ser sangre, monstruos y explosiones, ¿verdad? Lo siento, patos y patas, ya no tengo más pan. Isagi levantó la bolsa vacía y la agitó un par de veces, como si quisiera demostrarlo. Uno de los patos soltó un cuac lastimero, casi como si se quejara de la injusticia del mundo. Sí, ya sé, la vida es dura, respondió Isagi con tono resignado mientras veía cómo las aves se alejaban poco a poco del estanque. Cuando el último pato desapareció entre los arbustos, algo cruzó su mente como un rayo. Ah, joder. Casi se me olvida, exclamó, dándose un ligero golpe en la frente. No estaba precisamente en una situación como para olvidarse de algo tan valioso como un paquete de habilidad. Sistema, abrir paquete de habilidad, ordenó con tono decidido. Dim paquete de habilidad de nivel plata. Otorga una habilidad ni muy débil ni demasiado poderosa. Un punto medio. ¿Desea abrir este paquete? Sí / no. Isagi ni lo pensó. Sí, de una. Pulsó la opción sin dudarlo. Como el paquete ya tenía un nivel predeterminado, no valía la pena gastar su suerte. Solo esperaba que no fuera algo inútil, como la habilidad de oler demonios o hablar con patos. Dim, felicidades. Has obtenido sensor de peligro. Descripción: permite al usuario detectar cualquier amenaza potencial en el área circundante, otorgándole la oportunidad de reaccionar de manera adecuada y rápida. Funciona como un sexto sentido. Isagi leyó la descripción con una sonrisa creciente en el rostro. A huevo, ahora tengo el sentido arácnido, dijo entusiasmado, imitando el gesto de lanzar telarañas con la mano. Perfecto para un mundo donde literalmente cualquier cosa puede matarte. Cruzó los brazos, satisfecho. Entre la regeneración del suero, la cadena de 1000 millas y ahora el sensor de peligro, empezaba a sentirse menos desechable en ese mundo lleno de demonios psicópatas. Bueno, Peter Parker, muévete que el nuevo vecino acaba de llegar, bromeó con una media sonrisa antes de levantarse del banco y estirarse, listo para seguir explorando.
Isagi se encontraba frente a la vitrina de una tienda, con las manos en los bolsillos, observando el interior a través del cristal. Su reflejo se mezclaba con los colores de los productos expuestos, y lo único que pensaba era en lo mucho que extrañaba su antiguo mundo. No había Call of Duty, no había Free Fire, y lo peor de todo, nada de PoE. Murmuró con una expresión de dolor existencial. El entretenimiento en esta época era diferente. Nada de videojuegos, ni redes sociales, ni maratones de YouTube. Aquí la diversión se limitaba a leer historietas, ver películas o salir a caminar con amigos. En otras palabras, lo que en su mundo anterior se conocía como época prehistórica. Dios, ¿me estás poniendo a prueba? Pensó, llevándose una mano dramáticamente al pecho. Dejé a mi PoE en mi otra vida. ¿Quién lo va a alimentar ahora? ¿Quién lo bañará? ¿Quién jugará con él? Su expresión era de tragedia griega mientras contenía una lágrima imaginaria. Pero su melodrama se interrumpió de golpe cuando una punzada en la nuca lo hizo tensarse. El sensor de peligro había activado su alarma interna. ¿Eh? Isagi giró la cabeza, su cuerpo poniéndose en guardia instintivamente. Un temblor sutil recorrió el suelo, y luego, el asfalto de la calle se resquebrajó violentamente. Algo se movía bajo tierra, avanzando a una velocidad impresionante. La gente que pasaba por la zona ni siquiera alcanzó a reaccionar. El suelo explotó con una onda de tierra y polvo, y del agujero emergió un ciempiés gigantesco, de unos 3 o 5 metros de ancho y una longitud que parecía no tener fin. Su cuerpo estaba cubierto por una gruesa armadura natural, repleta de placas oscuras que reflejaban la luz del sol. 2 pares de ojos rojizos se movían con frenesí, acompañados de un par de mandíbulas enormes y varias antenas que se retorcían en el aire buscando a su próxima víctima. Isagi se quedó inmóvil un segundo, procesando lo que veía. «¡Qué puto asco!», murmuró con una mueca de repulsión, el ceño fruncido. Sí, definitivamente tenía algo en contra de los bichos, y este estaba en el top 3 de sus pesadillas. Sus músculos se tensaron y su mente se preparó para lo inevitable. Había llegado la hora de probar su sensor, su fuerza y su suerte, contra un demonio con demasiadas patas. Niños, no, muy inmaduros. Ancianos. Tampoco, saben horrible. El ciempiés chasqueó sus mandíbulas mientras su lengua bífida se movía con asco. Tal vez una mujer joven y bella junto a un adolescente fuerte, sí, serán la entrada perfecta. El monstruo observaba a las personas paralizadas por el miedo, sus múltiples ojos recorriendo a cada una como si fueran simples productos en una estantería. Para un demonio, los humanos eran solo carne y sabor, nada más. ¿Qué tal mi puño en un sándwich?, interrumpió una voz sarcástica. El ciempiés giró su cabeza con un crujido seco, molesto por la interrupción. Pero antes de poder ver quién había hablado, el puño de Isagi ya estaba a un par de centímetros de su rostro. El golpe lo impactó de lleno, liberando una explosión de energía maldita que se expandió como un trueno. El ciempiés se tambaleó hacia atrás, su cabeza inclinándose violentamente por el impacto. De su nariz brotó un hilo de sangre oscura que goteó sobre el asfalto, chispeando al contacto. Pero no era un simple monstruo torpe. Con un zumbido seco, movió sus múltiples patas y se impulsó hacia un costado, desplazándose con una agilidad antinatural. Su cuerpo se difuminó en un borrón marrón y negro, casi imposible de seguir a simple vista. De repente, una de sus largas antenas se tensó y golpeó como un látigo, cortando el aire con un silbido ensordecedor. Sin embargo, el sensor de peligro vibró en la mente de Isagi justo a tiempo. Él se agachó con reflejos felinos, sintiendo como la antena pasaba rozando el aire sobre su cabeza. El golpe fue tan potente que generó una pequeña onda expansiva, levantando polvo y fragmentos del pavimento. «¿Cómo te amo, sensor de peligro? Definitivamente estás en mi top 3 de habilidades favoritas que tengo», pensó Isagi con una sonrisa irónica, mientras recuperaba su postura de combate. Sabía que si ese golpe lo hubiera alcanzado, no solo habría dolido, probablemente lo habría mandado directo a conocer a su PoE en el más allá. DIM misión activada. Misión. La derrota del ciempiés recompensa. Obtendrás una característica especial de uno de los Ashira de Kimetsu no Yaiba. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Isagi al escuchar la notificación del sistema. ¿Una característica de los Ashira?, murmuró, incrédulo pero emocionado.
Los pilares, los cazadores de demonios más poderosos de Kimetsu no Yaiba. Eso podía significar muchas cosas. La agilidad envenenada de Shinobu, la percepción rítmica de Tengen Uzui, el espíritu inquebrantable de Rengoku, o incluso la fuerza sobrenatural de Mitsuri Kanroji, aquella que provenía de su curiosa constitución única. No hay de otra, si hay paga, hay trabajo. Pensó Isagi, sonriendo con ese brillo temerario en los ojos mientras desenvainaba su katana y soltaba la cadena plateada. Y si el trabajo tiene recompensa, más vale que haga una buena chamba, quién sabe, quizá hasta me den un bono. El aire vibró a su alrededor mientras hacía girar la cadena con destreza, el metal silbando con cada giro. De pronto, el cien pies demoníaco se lanzó hacia él, deslizándose a una velocidad espantosa, levantando fragmentos de asfalto en su trayecto. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, buscando atraparlo y partirlo en dos. Isagi dio un salto hacia atrás, esquivando el ataque por centímetros, y lanzó la cadena con un movimiento rápido y preciso. El brillo plateado reflejó la luz del sol mientras avanzaba como una serpiente metálica, buscando rodear el cuerpo del demonio. Sin embargo, el cien pies, gracias a su agilidad antinatural, se movió de lado, esquivando el ataque con un siseo desagradable. La cadena, desviada de su blanco, terminó enrollándose alrededor de un poste de luz cercano. No es lo que quería, pero puede servir. Musitó Isagi con una sonrisa confiada. Con ambas manos, jaló con todas sus fuerzas, haciendo crujir el concreto que sostenía el poste. Un segundo después, el metal se desprendió del suelo, levantando una nube de polvo y chispas. Humano insolente. Rugió el cien pies, erizando su cuerpo lleno de placas y patas temblorosas. Pero antes de que pudiera moverse de nuevo, el poste cayó sobre él con un estruendo, aplastando parte de su cuerpo y haciendo que el monstruo emitiera un chillido agudo y gutural que retumbó por toda la calle. Isagi observaba atentamente al enorme cien pies demoníaco, analizando cada movimiento y la estructura de su cuerpo. Sabía muy bien que las criaturas de ese tipo tenían una armadura natural extremadamente dura, resistente incluso a golpes potentes o ataques cortantes. Así que, si ese monstruo encarnaba el miedo humano hacia los 100 pies, su nivel de fuerza y resistencia debía ser absurdamente alto. Además, existía una diferencia clara, una brecha casi insalvable, entre las maldiciones de Jujutsu Kaisen y los demonios de Chainsaw Man. En el mundo del Jujutsu, las maldiciones nacían únicamente de las emociones negativas de las personas en Japón, un solo país lleno de estrés, envidia y odio reprimido. Pero los demonios del universo de Chainsaw Man, ellos eran creados a partir de los miedos colectivos de toda la humanidad, del planeta entero. No había comparación posible. Los demonios de Chainsaw Man eran, sin duda, infinitamente más poderosos que cualquier maldición común del Jujutsu. Isagi lo sabía. Incluso contando con el físico y la fuerza bruta de Itadori, su nivel actual no bastaba para enfrentarse a monstruos de primer rango como Makima, el Gun débil al 20%, o incluso un Pochita nerfeado. Hijo de su puta madre, menos mal que durante la primera parte del pibe serrucho no aparecen demonios de esos que uno diga, no mames, este güey está rotísimo. Pensó con un escalofrío que recorrió su espalda. Sabía que aún estaba lejos de alcanzar la cima. Apenas había escalado un peldaño en la cadena alimenticia de este mundo brutal, y ya sentía el peso de los depredadores que estaban por encima de él. Chota, tengo que hacerme más fuerte. Pensó apretando los dientes. Su puño comenzó a envolverse en energía maldita, y leves chispas negras crepitaron en el aire, como si el mismo espacio vibrara ante la posibilidad de un destello. ¿Podría hacerlo? ¿Podría realmente ejecutar un Black Flash? El pensamiento hizo que su corazón se acelerara. No solo por la emoción, sino por la anticipación del poder que estaba a punto de desatar. Isagi concentró toda su fuerza, toda su energía maldita, en ese único golpe. El aire a su alrededor vibraba, distorsionándose por la tensión acumulada en su puño. Cuando el golpe impactó directamente en el rostro del demonio cien pies, una explosión de rayos negros iluminó el entorno, acompañada por un estruendo eléctrico que estremeció el suelo. Black Flash. Rugió Isagi, sintiendo como la energía maldita se expandía violentamente desde su puño hasta el cuerpo del monstruo. El impacto fue brutal.
El ciempiés se vio empujado varios metros hacia atrás, sus múltiples patas se aferraban desesperadas al suelo, dejando profundos surcos de tierra y asfalto levantado. Su dura armadura natural se agrietó, fragmentos de quitina volando por el aire. Isagi observó sus manos, jadeando, con una mezcla de asombro y euforía. «No inventes», murmuró entre risas incrédulas. «Esto se siente increíble». Era como si una corriente cálida recorriera su cuerpo, como si de pronto todo se hubiera vuelto más liviano, más claro. Podía sentirlo, la diferencia en la vibración de su energía maldita, una compresión más pura, más nítida. «Creo que ando alucinando», dijo, aunque en el fondo sabía que no. Aquel era el sabor del que hablaba Todou, la sensación de saborear un plato que llevas tiempo cocinando, pero que solo al probarlo comprendes de verdad su perfección. El rugido del ciempiés lo devolvió al presente. El demonio seguía con vida, su cuerpo retorciéndose con furia mientras su armadura mostraba grietas y partes desgarradas. «TSK, resistente hijo de perra». Isagi apretó los dientes y alzó su katana, sosteniéndola con ambas manos. Afortunadamente, podía luchar tanto con puños como con armas, lo que le daba cierta ventaja táctica. El ciempiés se deslizó alrededor de él, su cuerpo alargado moviéndose con una velocidad aterradora. Se elevó, y sus numerosas patas descendieron sobre Isagi con la intención de cortarlo en pedazos, como cuchillas vivientes. Pero Isagi solo sonrió, confiado. Inspiró profundamente, y su energía maldita fluyó en perfecta sincronía con su respiración. Respiración del viento. Tercera postura. Árbol balanceándose en el aire de tormenta. Giró sobre sí mismo con gracia y precisión, su katana trazando círculos letales. En un instante, una corriente cortante de viento estalló a su alrededor, formando un torbellino de cortes que repelió los ataques del ciempiés. Las patas que se acercaban fueron rebanadas, y el aire se llenó de un zumbido afilado acompañado por fragmentos de quitina volando por todas partes. El vendaval de acero y maldición destrozó buena parte del cuerpo del demonio, mientras Isagi se mantenía en el centro del torbellino, firme, con una sonrisa confiada iluminando su rostro. Con un último movimiento, aprovechando el impulso del torbellino que había creado, Isagi giró sobre sí mismo con una precisión impecable. Su katana brilló al reflejar la luz del sol, y con un potente grito, lanzó un tajo de aire comprimido en todas las direcciones. El filo, reforzado con energía maldita, viajó acompañado de múltiples ondas cortantes que atravesaron el cuerpo del demonio ciempiés como si su armadura fuera de papel. En cuestión de segundos, partes del monstruo volaron en todas direcciones, mientras chorros de sangre verde manchaban el suelo y los muros cercanos. El rugido del demonio se desvaneció entre el sonido del viento y el eco de los cortes. En medio de aquella escena de destrucción, Isagi permanecía de pie, con la katana apoyada sobre su hombro y una sonrisa satisfecha en el rostro. Su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban con la emoción del combate. Casi había olvidado por completo su profunda reflexión sobre las diferencias entre las maldiciones del Jujutsu y los demonios de Chainsaw Man. Ahora solo podía pensar en lo bien que se sentía ganar. Dim, felicidades. Misión completada. Has obtenido una característica especial de la Sira del viento. Los ojos de Isagi se abrieron como platos. ¿Sanemi?, preguntó con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Qué obtendré? ¿Su voluntad indomable? ¿Su resistencia al dolor? ¿O su agresividad en combate? Estaba tan emocionado como un niño al que acaban de prometerle su juguete favorito. Sus manos temblaban levemente mientras observaba la pantalla del sistema esperando la respuesta. Dim, característica obtenida de la Sira del viento, sangre Marechi. Uno de los tipos de sangre más raros. Increíblemente embriagadora y deliciosa para los demonios, con un efecto similar al catnip en los gatos. Su aroma tiene una potencia tal que incluso una mínima cantidad puede hacer que los demonios babeen y pierdan la concentración. Isagi se quedó completamente en silencio. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Solo su expresión lo decía todo. «No jodas», murmuró finalmente, mirando al cielo con una cara que no tenía precio. «De todas las cosas que podía obtener, ¿me das sangre sabrosita?». El viento sopló suavemente, como si el universo se burlara de él. Capítulo 5. Puff narrador.
Isagi se movía sigilosamente entre las sombras del enorme almacén abandonado que, según los rumores, servía como una base secreta para la Yakuza. El lugar olía a óxido, tabaco viejo y a algo más, una sensación densa en el aire que solo alguien con energía maldita podría notar. Cada paso era calculado, cada respiración contenida. Sus movimientos eran ligeros, apenas produciendo ruido mientras se deslizaba entre los contenedores metálicos apilados. La luna que se colaba por los ventanales rotos apenas iluminaba el interior, creando un ambiente que mezclaba el misterio con el peligro. Isagi, gracias a su conocimiento de la historia de Chainsaw Man, sabía que la Yakuza tenía antecedentes de buscar poder a cualquier costo, incluso haciendo contratos con demonios. Y, sinceramente, ese tipo de decisiones casi siempre acababan mal, muy mal. Ahora, ¿cómo sabía que en este lugar se había sellado uno de esos contratos? Simple. Mientras turisteaba por la ciudad, había entrado a un bar donde, para su sorpresa, la mayoría de los clientes eran yakuzas. Pero su presencia teñida de energía maldita bastó para que los guardias del local lo confundieran con alguien importante y lo dejaran pasar sin hacer preguntas. Un par de tragos después, más por encajar que por gusto, escuchó por casualidad una conversación entre dos tipos borrachos que hablaban sobre un trato con un demonio reciente, algo sobre un poder que garantizaría el control del territorio este. Y claro, siendo el metiche que era, Isagi no pudo resistir la tentación de seguirlos discretamente hasta este lugar. Ahora, allí estaba, moviéndose entre los contenedores, sintiéndose como un espía en una misión de infiltración de película. Cada paso lo acercaba más al centro del almacén, donde se escuchaban voces apagadas y un leve murmullo gutural que no parecía provenir de ningún humano. Con cuidado, Isagi se impulsó y trepó hasta el techo de uno de los contenedores, buscando un mejor ángulo para observar. El metal crujió levemente bajo su peso y contuvo el aliento por un segundo, esperando no haber sido descubierto. Primera misión personal. No cagarla, y evitar que me descuarticen por andar metiendo la nariz donde no debo. Pensó, con una gota imaginaria de sudor bajándole por la sien al más puro estilo anime. El aire era pesado, y el presentimiento de peligro comenzaba a hacerse más intenso, su sensor de peligro vibraba levemente en su mente, como un aviso silencioso de que algo poderoso se ocultaba allí abajo. Isagi se asomó con cautela por uno de los ventanales del techo, cuidando de no hacer ruido. Apenas echó un vistazo al interior, casi le da un infarto. El sensor de peligro en su cabeza se activó con una intensidad abrumadora, mucho más fuerte que cuando había enfrentado al demonio del 100 pies. Una punzada aguda recorrió su nuca, instintiva, como si su propio cuerpo le gritara corre o mueres. Esa madre se parece a Satanás, y si mejor me voy a mi casita, me pongo la canción de la cucaracha y finjo que nunca vi este pedote. Pensó, tragando saliva mientras intentaba mantener la calma. Lo que veía dentro del almacén parecía sacado de una pesadilla. Una figura alta y esbelta, de casi 3 metros de altura, se erguía en el centro del lugar. Tenía orejas largas y puntiagudas, 2 enormes cuernos curvados como los de un buey, un par de alas membranosas que se abrían y contraían lentamente, y una cola larga y prensil que se movía con un vaivén serpenteante, como si tuviera vida propia. Su cuerpo era completamente negro, no un negro normal, sino uno tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Y lo peor, no tenía rostro, solo una superficie oscura y lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Es totalmente negro, ¿será peruano? Es color milde. Pensó, intentando bromear para no entrar en pánico, aunque por dentro su corazón latía como tambor de guerra. Y más miedo tengo ahora que el sistema decidió que era buena idea hacerme un platillo de lujo. Bufó mentalmente, frunciendo el ceño. Recordó de golpe su bendita característica Marechi, esa sangre increíblemente deliciosa para los demonios. Básicamente, era como andar untado en salsa barbacoa en medio de un banquete infernal. Y lo peor de todo era que esos malditos demonios tenían un olfato más fino que el de un perro policía. Jódete, sistema, te puedes ir directito al infierno. Gruñó internamente, apretando los dientes ante la ironía de su recompensa especial. Un sonido metálico resonó en su cabeza. Te escuché. Isagi abrió los ojos con fastidio, resistiendo las ganas de golpear el aire. Pues ese era el punto, sistema, que me escucharas.
replicó con sarcasmo mental, mientras se deslizaba lentamente hacia atrás, tratando de no hacer el más mínimo ruido que pudiera delatar su posición. El ambiente dentro del almacén se volvió más pesado. El demonio, o lo que fuera esa cosa, giró lentamente la cabeza sin rostro, como si hubiera sentido algo, o a alguien. ¿No cuál mierda? Soy Isagi Fushiguro, hijo del chambeador supremo, brazo de 45. Un demonio que parece salido de la Biblia no me va a intimidar. Pensó con arrogancia mientras su respiración se volvía más firme. Con una sonrisa desafiante, Isagi desenfundó su katana y soltó parte de su cadena. El sonido metálico retumbó suavemente en el aire, mezclándose con la tensión del ambiente. Enrolló parte de la cadena en su mano derecha, preparándola para usarla como los látigos negros de mi rodilla, mientras sostenía su katana en la izquierda. La hoja comenzó a brillar con energía maldita, un resplandor tenue pero vibrante que iluminó su rostro decidido. Vale madres, gracias al suero de la orquídea sangrienta, soy casi inmortal. Pensó con una sonrisa confiada. Y si las cosas se ponen feas, siempre puedo salir corriendo. Nadie dijo que los héroes no usaran las piernas. Sabía perfectamente que el demonio ya lo había detectado, pero aún así no pensaba retroceder. El desgraciado ya sabe que estoy aquí, y aquí lo que sobran son huevos. Exhaló, al tiempo que el sensor de peligro volvió a activarse con una intensidad alarmante. Sin pensarlo dos veces, se movió. El aire silbó a su alrededor cuando una enorme mano hecha de sombras emergió desde la oscuridad, intentando aplastarlo. Su tamaño era descomunal, sus dedos parecían tentáculos de humo sólido que arrasaban con todo lo que tocaban. Isagi reaccionó al instante, esquivando por centímetros mientras corría entre los contenedores metálicos. La gigantesca mano lo perseguía, deformando el suelo a su paso. No te atrevas a tocarme con ese color de piel. Gritó sin pensar, con una mezcla de adrenalina y humor desesperado. Lanzó su cadena hacia un soporte metálico en el techo. La cadena se enrolló firmemente y, con un fuerte tirón, Isagi se impulsó hacia un costado, elevándose por el aire justo antes de que la mano impactara el suelo con un estruendo que hizo vibrar todo el almacén. Aterrizó rodando sobre una pasarela oxidada, jadeando, pero con una sonrisa victoriosa. Ja. Parece que tienes límite de alcance. Se burló, observando cómo la gigantesca mano se deshacía lentamente, regresando a las sombras de donde había salido. El ambiente se calmó por unos segundos. Isagi respiró profundo y frunció el ceño, analizando la sensación en su cuerpo. Qué raro, cuando estaba cerca, el sensor de peligro se activó muchísimo más fuerte, pero al alejarme solo queda esa leve punzada. Pensó mientras miraba las sombras moverse lentamente dentro del almacén. Era obvio que la cosa no había terminado, solo se había replegado, esperando el siguiente movimiento. Isagi apretó la empuñadura de su katana y soltó un largo suspiro mientras observaba el techo del almacén, ahora con un enorme agujero producto del combate anterior. Esto sí que es un dolor de huevos, murmuró, masajeándose la nuca. Ese demonio no solo había sido molesto, sino que también había logrado asustarlo un poco. Se dio un par de palmadas en las mejillas para despejar la mente. Morir no era algo que realmente le preocupara. Con su regeneración, matarlo sería como tratar de encontrar una aguja en un pajar. En otras palabras, una tarea casi imposible. Con la katana en mano, se incorporó con confianza y empezó a caminar de regreso al almacén. Su mirada reflejaba una determinación casi arrogante. Si mi abuelo le ganó al diablo en el cerro usando solo un machete oxidado, yo puedo ganarle a cualquier demonio con mi katana. Dijo con una sonrisa confiada mientras ajustaba su agarre. Preparó su katana y la cadena, y con una sola patada mandó volando las puertas del almacén. El golpe resonó con un estruendo metálico que hizo eco por todo el lugar. Isagi sonrió con orgullo. Cómo me encanta esta fuerza sobrehumana. Del interior oscuro del almacén se escuchó un gruñido gutural, un sonido que recordaba al rugido de un animal hambriento. El aire se tornó pesado, y un escalofrío recorrió el ambiente. Escucha, demonio peruano, dijo Isagi con voz firme, apuntando su katana hacia el interior del lugar. Te añadiré a mi lista de presas cazadas por mí. El demonio, oculto entre las sombras, soltó un gruñido bajo. Humano, pronunció con voz grave y distorsionada. Pero se detuvo de repente al olfatear el aire.
Su respiración se volvió errática, los ojos se le dilataron y su cuerpo empezó a temblar. Había percibido algo embriagador, un olor exquisito, el olor de una comida que no encontraba con facilidad. Aquel aroma provenía de Isagi. El joven apretó la mandíbula, sintiendo como una vena le saltaba en la sien. Mentalmente insultó al sistema en todos los idiomas posibles, incluso en algunos que no hablaba. «Sistema de merde», masculló con frustración, lanzando una mirada de odio hacia el aire, como si el sistema pudiera verlo. ¿Isagi sabía francés? No. ¿Sabía siquiera cómo pronunciar eso correctamente? Tampoco. Pero en ese momento, por obra y gracia del enojo universal, lo dijo perfecto. Capítulo 6. Puff narrador. Isagi dio un paso dentro del almacén y entrecerró los ojos, ya anticipando lo que se venía. El sensor de peligro se activó de inmediato. Una sensación eléctrica recorrió su cuerpo segundos antes de que el demonio golpeara el suelo con una fuerza brutal. Las sombras del lugar comenzaron a moverse, deslizándose por el piso como serpientes negras que se estiraban hacia él. Isagi retrocedió instintivamente, sin ninguna intención de dejar que esas cosas lo tocaran. El aire se volvió más pesado, cargado con una energía oscura que parecía absorber la luz misma. De entre las sombras surgieron púas negras, proyectiles afilados que se dispararon directamente hacia él. Fuck, este desgraciado controla las sombras. Pensó Isagi mientras esquivaba con movimientos fluidos y ágiles, doblando el cuerpo de forma casi inhumana. Las púas impactaban contra las paredes, dejando grietas y marcas profundas en el concreto. Giró sobre sí mismo y clavó la vista en el demonio, que ya se abalanzaba hacia él a toda velocidad. Isagi elevó su katana hacia la derecha, sobre su cabeza, concentrando energía maldita en la hoja, y ejecutó 4 tajos verticales consecutivos, descendiendo con una fuerza devastadora. Los cortes eran rápidos, precisos y simétricos, asemejándose a las garras de una bestia salvaje. Los ataques impactaron de lleno. El demonio rugió de dolor, su cuerpo temblando cuando 2 de sus cuernos fueron cortados y chorros de sangre verdosa salpicaron el suelo. Isagi esbozó una sonrisa victoriosa, pero esta se borró de golpe cuando una cola terminada en punta lo atravesó por el abdomen con un sonido húmedo y desgarrador. Sus ojos se abrieron de par en par. «Chale, me hicieron una dona», pensó con ironía, mirando incrédulo la punta ensangrentada que sobresalía de su cuerpo. El dolor era real. Un ardor abrasador que le recorrió el torso, haciéndole apretar los dientes. Pero cuando el demonio retiró su cola, la herida comenzó a cerrarse rápidamente, la carne regenerándose a gran velocidad. Su respiración era entrecortada, pero su sonrisa regresó. «No contabas con mi seguro médico». Entonces, el olor de la sangre se expandió por todo el almacén, una mezcla embriagadora que impregnó el aire. El demonio se quedó inmóvil por un instante, sus fosas nasales dilatándose, sus ojos perdiendo el enfoque racional. La sangre marechi de Isagi empezaba a surtir efecto. El monstruo dejó de gruñir con odio y comenzó a respirar agitadamente, babeando, con una única idea dominando su mente enferma: consumir esa sangre. Sus músculos se tensaron, su cuerpo tembló de ansia, y en cuestión de segundos, el demonio pasó de cazador a una bestia enloquecida por el deseo. El demonio, fuera de sí y dominado por la euforía, rugió como una bestia salvaje. En cuanto percibió el aroma de la sangre de Isagi, perdió toda razón, lanzándose hacia él con los ojos enloquecidos y la baba escurriendo de su boca. Era puro instinto. Hambre, deseo y locura fusionados en un solo impulso asesino. Isagi observó la escena sin pestañear, su expresión endureciéndose. No tenía intención de convertirse en el almuerzo de nadie. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire, mientras sus músculos se tensaban y una aura oscura cubría la hoja dentro de la funda de su katana. Recordó algo que había leído sobre Miwa, la hechicera del Jujutsu. Ella concentraba energía maldita dentro de la vaina y luego realizaba un desenvaine único, un ataque veloz, preciso y demoledor. Pero Isagi no iba a copiarlo al pie de la letra. Él lo mezclaría con su respiración, combinando técnica, instinto y fuerza bruta. Su voz retumbó con calma y determinación. «Respiración del viento. Séptima postura», dijo mientras el demonio se aproximaba, desesperado por su sangre. Su mirada se afiló. «Vendaval. Ráfaga repentina».
En el último instante antes de ser embestido, Isagi saltó con una explosión de aire bajo sus pies. Su katana salió de la funda con un silbido agudo, y al mismo tiempo la energía maldita se liberó en un torbellino devastador. El resultado fue inmediato. Una ráfaga huracanada nació de su espada, girando violentamente en todas direcciones. El demonio fue cortado por completo, tajos cruzando su cuerpo desde cada ángulo posible. La presión del viento era tan intensa que levantó polvo, escombros y fragmentos del suelo, creando una mini tormenta dentro del almacén. El aire se llenó con chorros de sangre negra, que cayeron en forma de lluvia espesa y pegajosa. El cuerpo del demonio se sacudió, despedazado por la fuerza del ataque, mientras Isagi descendía desde el aire. Con una precisión quirúrgica, cayó directamente sobre la cabeza del monstruo, y al mismo tiempo clavó su katana con toda la fuerza acumulada, perforando el cráneo hasta hundir la hoja por completo. El silencio que siguió fue abrupto, roto solo por el goteo de la sangre y el sonido metálico del acero vibrando. Isagi, aún sobre el cadáver, soltó una leve exhalación y dijo con una sonrisa cansada: «Eso fue, por hacerme temporalmente una dona». Isagi descendió del cadáver del demonio con un largo suspiro, dejando que la adrenalina del combate se disipara lentamente. «Bueno, aprendí dos cosas hoy», dijo con una media sonrisa mientras se miraba el abdomen. La primera, que la regeneración que obtuve sí funciona. Y la segunda, que igual duele un chingo. Se tocó el vientre, ahora completamente sano, sin rastro de la herida que minutos antes había amenazado con partirlo en dos. «Creo que ahora me haré cargo de las personas de este lugar», murmuró, mirando a su alrededor con aire cansado, pero decidido. «Bien, felicidades. Has matado al demonio de las sombras. Recompensas. Habilidad de las sombras, almacén de sombras. Permite guardar objetos dentro de tu sombra. Más una caja de objeto categoría especial». Isagi arqueó una ceja al leer la notificación. «¿Eh? Vaya basura de recompensa es esta», dijo cruzándose de brazos, visiblemente decepcionado. «¿De qué me sirve una habilidad para guardar cosas si ya tengo un inventario? Salí estafado esta vez». Rodó los ojos mientras veía aparecer la segunda recompensa flotando en una ventana del sistema. «Bueno, al menos el objeto de categoría especial suena más prometedor, lo abriré luego». Se rascó la parte trasera de la cabeza, soltando un pequeño bostezo. Por ahora, había algo más importante que hacer. Isagi se estiró un par de veces, haciendo crujir los hombros, y empezó a caminar entre los escombros del lugar. El aire aún olía a polvo, sangre y energía maldita quemada. «Hora de encontrar a los secuestrados y a esos malditos yakuza», murmuró, ajustando la empuñadura de su katana mientras avanzaba. Aunque la pelea había sido ruidosa, también había sido rápida y eficiente. Ahora solo quedaba limpiar el desastre. Después de todo, si algo tenía claro Isagi, era que nunca dejaba los trabajos a medias. Aquí no había medias tintas. Solo chamba completa y servicio de la más alta calidad. En la sede de los Devil Hunters de Seguridad Pública, el atardecer se filtraba por los amplios ventanales de una de las oficinas. El resplandor anaranjado bañaba los pasillos con una luz cálida, casi melancólica, mientras los ecos de pasos firmes resonaban sobre el suelo de mármol. Un cazador de demonios avanzaba con paso decidido, aunque algo tenso, hacia la oficina de su superiora. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo y tocó 3 veces. Pasaron unos segundos antes de escuchar la voz suave, pero autoritaria, que le permitía entrar. Al abrir la puerta, la vio. Sentada con una postura recta y elegante, Máquina observaba unos documentos con calma inhumana. Su belleza era hipnótica, casi irreal. Parecía rozar lo divino. Tenía el cabello rojizo claro, atado en una trenza que caía por su hombro, y unos ojos dorados con pupilas circulares, felinas, que irradiaban una mezcla de serenidad y control absoluto. «¿Qué sucede?», preguntó con voz tranquila, sin levantar la mirada del escritorio. «Es señorita Máquina», balbuceó el cazador, tragando saliva. Aunque ya la conocía, su sola presencia le resultaba abrumadora. Los Devil Hunters que fueron enviados a eliminar al demonio detectado en el almacén de la zona sur de la ciudad, fueron encontrados inconscientes. Y el demonio estaba muerto.
Máquina entrelazó los dedos sobre el escritorio y, con una ligera sonrisa que no revelaba emoción alguna, esperó a que su subordinado continuara. Al parecer, prosiguió el cazador, alguien se les adelantó. Y no solo eso, las personas que iban a ser ofrecidas como alimento al demonio también fueron salvadas. La pelirroja no mostró sorpresa alguna. Ni un parpadeo, ni un leve cambio de expresión. Solo ese silencio cargado que volvía el ambiente más denso. ¿Hay testigos del responsable?, preguntó finalmente, abriendo los ojos un poco más. Ese sí, señorita Máquina. El cazador asintió rápidamente. Los sobrevivientes afirman que fue un joven, de entre 17 y 18 años, cabello negro, desordenado, como un erizo de mar. Máquina apoyó la barbilla sobre el dorso de una mano, pensativa. Sus labios se curvaron apenas, en una sonrisa enigmática. Murmuró suavemente, como si ya tuviera una idea en mente. Interesante. El silencio volvió a llenar la oficina, mientras el sol terminaba de ocultarse tras los edificios. Y aunque el cazador no podía verlo, una sensación inquietante recorrió el aire. Máquina sonreía, pero no por sorpresa, sino porque algo nuevo acababa de llamar su atención. Qué particular, últimamente, los demonios que se supone debemos eliminar han estado apareciendo muertos. Máquina apoyó un codo sobre el escritorio y entrelazó los dedos con calma. Su voz sonaba tranquila, pero su mirada dorada reflejaba un brillo analítico. Siempre que llego al lugar, percibo el mismo aroma, el de una sola persona. Su subordinado la observó con ligera confusión, alzando una ceja. ¿Ya ha escuchado hablar de él antes, señorita Máquina? Algo así. Respondió sin apartar la vista de los informes sobre su escritorio. Según los civiles involucrados en los incidentes, un joven ha estado acabando con distintos demonios, incluso con aquellos que normalmente los cazadores civiles no pueden enfrentar. Todos coinciden en un detalle curioso, su cabello. Negro, erizado, como el de un erizo de mar. Mientras hablaba, pasó las páginas de varios reportes de misiones fallidas, aunque no por incompetencia de los equipos, sino porque alguien más se les había adelantado. Es extraño, continuó ella, apoyando ambos codos sobre el escritorio y juntando las manos frente a su rostro. Un cazador civil tan activo y fuerte no es algo común. Por lo general, los civiles solo eliminan demonios menores. Los verdaderamente peligrosos los enfrentamos nosotros. El de Bill Hunter asintió lentamente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Probablemente tenga un contrato con algún demonio, y eso está prohibido. Solo los cazadores de seguridad pública pueden firmar contratos oficiales. Máquina mantuvo el silencio unos segundos, meditando la idea. Luego, una suave sonrisa se formó en sus labios. No lo creo, dijo con tono sereno. En todos los reportes se menciona que usa una katana para acabar con sus objetivos. Sería interesante tener a alguien con ese talento de nuestro lado. Sus ojos dorados destellaron con un brillo que no dejaba claro si lo decía por curiosidad, o por conveniencia. De momento, no está interfiriendo con nuestro trabajo. Si acaso, lo está haciendo más liviano. Así que no hay motivo para intervenir, aún. El cazador asintió respetuosamente y se inclinó en una leve reverencia. Entendido, señorita Máquina. Máquina asintió con una leve sonrisa que parecía inofensiva, pero había algo en ella, algo que haría temblar incluso al más valiente. El de Bill Hunter se retiró del despacho para informar a los demás sobre la orden de su jefa. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a apoderarse de la oficina. Máquina desvió la mirada hacia la ventana, donde el último rayo del atardecer se reflejaba en sus ojos dorados. Realmente no le interesaba si un humano con algo de talento estaba acabando con demonios, su objetivo era otro. Para ella, todos los humanos eran iguales. Tan simples que solo los recordaba por su olor, no por su cara. Capítulo 7. Puff narrador. Isagi temblaba como un chihuahua mojado mientras estaba sentado en el sofá con las piernas encogidas, completamente envuelto en una sábana que solo dejaba su cara al descubierto. ¡Ah! ¡Qué maldito frío! Se quejó mientras se ponía de pie sin quitarse la sábana de encima, quedando como un fantasma deprimido. Caminó descalzo por el suelo de madera, directo hacia la ventana, porque ese día hacía un frío del demonio, y la lluvia solo lo empeoraba.
Las gotas resonaban con fuerza, golpeando el vidrio sin piedad. El clima en Japón es rarísimo, murmuró, con ojeras de cansancio. Ayer hacía calor y hoy parece que me estoy muriendo de hipotermia. Arrastrando los pies, volvió al sofá y se dejó caer encima, acurrucándose como una croqueta humana, listo para echarse un pequeño sueñito. Timbre. El día de hoy comienza la historia de Chainsaw Man. El jugador puede participar y cambiar los eventos. Conforme participe, el sistema otorgará recompensas. Misión. Esta noche, el híbrido entre el demonio motosierra nacerá. Ve al lugar donde ocurrirá y presencia el comienzo de todo. Opcional. Matar al demonio de los zombies recompensa. Más 5 puntos a todas las estadísticas. ¿Aceptas la misión? Sí / no. Isagi abrió un ojo, luego el otro, muy lentamente, con una expresión que gritaba odio existir. Miró la ventana holográfica del sistema flotando frente a su cara y frunció el ceño con flojera absoluta. ¿Qué no ves que está lloviendo, sistema de porquería? Gruñó, señalando con el dedo la ventana real, donde el agua caía como si alguien hubiera abierto una llave gigantesca en el cielo. Además, 5 puntitos de estadísticas. Mejor nada, sistema. No me vendas humo. Se volvió a acurrucar, dispuesto a ignorarlo todo como un campeón profesional de la pereza. Isagi se dio la vuelta en el sofá, dándole descaradamente la espalda al sistema. Ni loco iba a arriesgar su pellejo por 5 mugrosos puntos en todas las estadísticas. Ni que fuera idiota. Dim recompensa adicional. Virus T en subversión perfeccionada. Isagi abrió un ojo apenas, con una mezcla de sospecha y curiosidad. Depende, ¿es el virus T de la película de Resident Evil? Preguntó, levantando una ceja mientras la sábana aún le cubría medio cuerpo. Sí. En un instante, Isagi pasó de larva acurrucada a soldado listo para la guerra. Se incorporó de golpe con un estallido de velocidad que ni él sabía que tenía, quedando de pie, firme y con una expresión seria, iluminada por la simple palabra que rondaba en su mente: poder. El sistema es clave, declaró solemnemente, cerrando el puño con convicción renovada, como si acabara de recibir una revelación divina. ¿Por qué demonios Isagi querría un virus capaz de causar un apocalipsis entero? Fácil. Umbrella podrá ser una corporación hija de puta, pero sabía crear cosas útiles. El virus T, al menos en las películas, otorgaba habilidades absurdamente rotas. Fuerza aumentada, velocidad mejorada, reflejos sobrehumanos, dominio de armas, una resistencia brutal, y lo más tentador de todo: telequinesis. Alice, la protagonista de esa saga medio culera, había obtenido un paquete de poderes impresionante, pero la telequinesis era la joya de la corona. Y no era telequinesis chiquita, no. Era de esa que te permitía mandar volando a un ejército entero si te levantabas con el pie izquierdo. Isagi tragó saliva, imaginando las posibilidades, hasta que se detuvo de golpe, quedando con cara de póker mientras la lógica lo alcanzaba por detrás. Aunque, murmuró, con una expresión plana. Participar en la historia de Chainsaw Man solo por recompensas, TCH. Hizo un gesto despectivo con la mano, como si estuviera espantando una mosca. Va, ¿qué más da? Mientras vaya ganando poder, respiró hondo, mentalizándose para lo que vendría. Ahora, ¿cómo diablos encuentro el lugar exacto donde a Denjid le van a aplicar una narcoejecución? Suspiró. Ni GPS tenía para eso. La noche había caído por completo. El cielo, oscuro como tinta, brillaba con un puñado de estrellas dispersas sobre el horizonte. El ambiente estaba cargado de humedad y frío, y el canto incesante de los grillos vibraba entre el pasto cercano, contrastando con el fuerte chirrido metálico que resonó cuando Isagi empujó la enorme puerta del edificio. ¿Fábrica? ¿Almacén? Ni idea. Isagi realmente no se había molestado en fijarse. Apenas había visto coordenadas borrosas en la interfaz del sistema y se había venido corriendo con la motivación exclusiva de obtener el virus T. Pinche sistema, ni un maldito mapa me das, murmuró en voz baja mientras avanzaba entre la oscuridad del lugar abandonado. Según el sistema, por aquí rondaba Denji. O al menos lo que quedaba de él antes de la tragedia. Sus pasos resonaban con eco dentro del enorme espacio vacío. Cada golpe de su suela contra el suelo hacía que el silencio se sintiera aún más profundo, casi opresivo. De pronto, Isagi arrugó la nariz y se llevó la mano a la cara con gesto de asco.
Un hedor denso, pútrido y húmedo le golpeó de lleno. En estos momentos es donde desearía no tener nariz. Su voz salió medio ronca por tener la nariz tapada. Entonces, al alzar la vista, vio la escena completa, y se le erizaron los pelos de la nuca. En medio de una amplia zona de la fábrica, rodeado por cientos de cadáveres tambaleantes, se alzaba un torso gigantesco que flotaba sin extremidades. Sus múltiples órganos colgaban expuestos como grotescos adornos. Pulmones palpitantes, masa muscular desgarrada, venas tensas, y en la parte superior, un enorme cerebro del que emergían tentáculos de carne que se conectaban directamente a los zombies alrededor, como si fueran marionetas vivientes. Y para rematar, un rostro humano, distorsionado, muerto, pero sorprendentemente expresivo, emergía del lateral derecho del torso, ocupando el lugar donde antaño habría estado su cabeza. Isagi entrecerró los ojos, apoyando una mano en la cintura. No inventes, parece que alguien jugó armando el rompecabezas humano. Soltó una risa corta, burlona. El demonio de los zombies, a pesar de su grotesca apariencia, levantó ligeramente el torso. Su nariz, o lo más parecido a una, se agitó. Había percibido algo. Un olor. Humano, pero diferente. Exquisito. Embriagador. Un aroma que lo hizo olvidar por completo la repulsiva aversión que sentía hacia la humanidad. «Oh, este olor», retumbó la voz del demonio, grave y húmeda. «¿Qué clase de humano ha entrado a mi dominio? Una presa tan deliciosa, debo saborearte con detalle», y por un instante, toda su horda de muertos vivientes dejó de moverse, como si el demonio quisiera concentrarse únicamente en aquel olor intoxicante. El delicioso aroma que desprendía el humano estaba enloqueciendo al demonio. Era como una fragancia imposible de resistir. Cálida, vibrante, casi hipnótica. Cada inhalación hacía que su hambre se disparara, impulsándolo a querer lanzarse sobre Isagi, arrancarle la carne a mordidas y sentir su sangre resbalar por su garganta como un manjar prohibido. Pero antes de que pudiera siquiera avanzar un centímetro, la voz de Isagi lo atravesó como una burla afilada. «Ya quisieras, perro». Isagi sonrió con descaro mientras sacaba su katana del inventario, el acero reflejando la tenue luz del lugar. Sus ojos se volvieron fríos, afilados como cuchillas, clavándose directamente en la aberración flotante. «¿Sabes? Creo que no es tan malo tener esta sangre Marechi después de todo». Y era verdad. Isagi lo notaba perfectamente. El demonio de los zombies apenas podía mantener la compostura. El temblor leve de sus órganos expuestos, el parpadeo descontrolado del rostro pegado a su cuerpo, el vaivén inquieto de los tentáculos que controlaban a la horda, todo indicaba lo mismo. Su sangre le estaba rompiendo la concentración por completo. La sangre Marechi no era cosa menor. Sanemi, el usuario original de esa sangre en su mundo, había provocado que incluso Kokushibo, el segundo demonio más poderoso de todos en Kimetsu no Yaiba, perdiera la compostura con solo olerla. Y Kokushibo no era precisamente alguien que perdiera el control con facilidad. Si esa sangre había podido afectar a un monstruo de ese calibre, el pobre demonio de los zombies no tenía absolutamente ninguna oportunidad. «Acabaré con esto rápido». Isagi flexionó las piernas, ajustó el agarre de la katana y respiró hondo, sintiendo la energía maldita correr por sus músculos. No quería perder más tiempo del necesario con este demonio de segunda. Solo tenía una tarea pendiente esta noche. Presenciar el momento exacto en que Denji se transformaría por primera vez en Chainsaw Man. Después de eso, podría regresar a su casa, secarse, meterse bajo la sábana y dormir como si nada. Y este demonio, era solo un trámite antes del evento principal. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.